Bueno, muchachos, seguimos con Letra Chica y ya tenemos aquí en el estudio con nosotros a Pablo Lázaro, la máxima autoridad de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, de la Masonería Argentina. Pablo, te doy la bienvenida a Letra Chica. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. La verdad es un gusto y es muy interesante tenerte acá. Y bueno, poder hablar un poco de la masonería. A mí me parece que lo ideal también para la audiencia y para nosotros, ¿no? Para ubicarnos un poco, es arrancar hablando más conceptualmente, ¿no? Más desde el llano de qué es la masonería, hace cuánto existe, hace cuánto están acá en Argentina y demás. Y bueno, a partir de eso empezar a profundizar en estos temas. Perfecto. La masonería, nosotros tenemos una definición institucional que decimos que es una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Y siempre subrayamos, le ponemos mucho acento a la palabra laica, porque buscamos nutrirnos de la diversidad, ¿no? De la pluralidad de ideas, de la pluralidad de voces, en la unidad mínima de trabajo, que es la que se llama logia, es el grupo de masones. Queremos tener representadas, como decimos, todas las aventuras del espíritu. Es decir, en los temas políticos queremos que haya peronistas radicales, socialistas, apartidarios, empresarios, en lo religioso, católicos, judíos, ateos, agnósticos, musulmanes, porque tratado un tema, queremos tener la opinión de todos, de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los oficios, y buscar acuerdos. La masonería es una federación de librepensadores, que el librepensador es aquel que se cuestiona incluso sus convicciones más íntimas. A veces las ratifica, pero por lo menos hace esa pregunta que ha derribado imperios a lo largo de la historia, que es preguntarse el por qué. ¿Por qué de las cosas? Sacar conclusiones, ratificarlas o cambiarlas. La federación de logias que hay a lo largo y ancho de un país... ¿Hay muchas logias? En la Argentina hay 480 y pico de logias a lo largo de todo el territorio. La federación de esas logias es lo que conforma la Gran Logia, pero actualmente soy su presidente. Salvando las distancias y con todo respeto, no hay un papa masón, digamos, no hay una autoridad mundial de la masonería. La masonería es potencia por país. Hay un gran maestro de Argentina, uno de Chile, otro de ¿Y Alemania. tienen vinculación entre sí? Al igual que en los países, existen foros de confluencia. Así como está la OEA para los países, existe la Confederación Masónica Interamericana para las Grandes Logias, así como está la ONU, existe la Conferencia Mundial de Grandes Logias para la Masonería. Pero al igual que ellas, no son vinculantes para el país. Supongamos un ejemplo extremo y que nunca pasaría, pero que vamos a la Conferencia Mundial de Grandes Logias y dice, a partir de ahora el idioma mundial de la masonería es el inglés o el alemán. Yo puedo venir a Argentina y decir, no, eso no aplica a nuestro país. Entonces, son foros de confluencia, foros de debate, de consenso. Y entonces, la masonería es un grupo de personas diverso, digamos. Que busca acuerdos. Que busca acuerdos, ¿para qué? Para hacer una sociedad mejor. Cada logia tiene su objetivo. Alguno pone el acento en lo filantrópico, otra en lo histórico, otra en lo político. Algunas logias son corporativas, como decimos, por ejemplo, logias de médicos, que tienen su problemática común, o logias policiales, por ejemplo. Pero el 80% de las logias son lo que llamamos eclécticas, es decir, que tienen diversos objetivos. Un día hablas de un proyecto de ley que querés escuchar la opinión del que no está de acuerdo con ese proyecto de ley para fortalecerlo, para antes de llevarlo a una legislatura tenga mucho más consenso. Y otro día hablas de temas mucho más espirituales, por ejemplo, la existencia o no de Dios, y querés escuchar al creyente, al no creyente, al que es agnóstico y te plantea desde la duda algunas cosas, porque justamente al cuestionar todo, al ser y al querer cuestionar todo, el masón siempre cede un poquito para escuchar al que piensa diferente y complementarse, ¿no? Hace poco un colega de ustedes nos decía, hoy sería contracultural hablar de pluralidad, y bueno, la masonería siempre fue su fortaleza, ¿no? O sea, no la polarización, sino al contrario, buscar puntos de encuentro. En Argentina podemos nombrar un montón de procesos en los cuales estuvo involucrada la masonería. ¿Cómo ¿no? cuáles? A ver. Como por ejemplo la ley 1420 de educación libre, laica, gratuita y obligatorio, se forjó en la logia docente, ¿no? Que es la que explica por qué gente tan diferente como Sarmiento o Roca
estuvieron en la promulgación de la ley. ¿Quiénes fueron? O sea, ¿qué figuras argentinas fueron masones? San Martín, Sarmiento, Belgrano, Mitre, Alem. Y todo esto, ¿cómo se sabe que eran masones o no? Bueno, en gran parte hay actas, ¿no? Porque algunos de los que nombré no solo fueron masones, fueron grandes maestros, o sea, presidentes, han firmado cosas. Sarmiento, Mitre y Alem, por decir algunos, fueron presidentes de la Gran Logia. De hecho, mi despacho, la silla que uso literalmente era la de Sarmiento y Alem, que fue su compañero de fórmula y asumió cuando Sarmiento asume la presidencia de la Nación. O sea, hay documentación, tenemos un archivo histórico, hemos hecho pública la condición masónica de muchos a medida que aparece documentación histórica, como Alfonsín, que fue el último presidente masón, y lo hicimos público con los 40 años de democracia, al haber encontrado archivos de su intercambio con Chile, de la Logia Independencia, que era una logia a la que pertenecía. Bueno, nuestro archivo está complementado con, por supuesto, actas que tiene cada una de las logias a lo largo de la historia, ¿no? Claro, y es como que las personas que pasan a conformar o a ser parte de la masonería, ¿cuál es el criterio? Para o sea, empezar, ¿con qué criterio una persona dice, bueno, hoy no soy masón, y al día siguiente dice, bueno, entré a la masonería? cualquier persona que, por sobre todas las cosas, esté dispuesta a escuchar a alguien que piensa diferente. Porque hoy estamos en un momento, y nosotros hemos quintuplicado la membresía en función de esta polarización extrema que hay, donde todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología, nuestra posición, incluso alguna pertenencia partidaria, pero en la masonería sigue siendo ese espacio, como eran antiguamente los partidos políticos o los clubs, las instituciones gregarias, digamos, donde la pluralidad de ideas es la fortaleza. Entonces, hay gente que quiere seguir hablando con el que piensa diferente, pero no a los gritos, no con el fanático, no con el que entiende que tiene la verdad revelada, al contrario. Entonces, uno acá adentro hace excelentes amigos, grandes amigos, que seguramente, por la dinámica de la sociedad actual, afuera quizás no tomaría un café, ¿no? O sea, pero lo que no entiendo es, o sea, esto de que, o sea, la masonería es como una asociación de asociaciones, digamos. La Gran Logia es una federación de asociaciones. De asociaciones. Hay una definición poco... Y las asociaciones son básicamente gente que se siente identificada con un grupo que tiene estos valores que vos decías y tipo y entra, digamos. Hay una definición poco académica, pero que a veces aclara un poco más. Si cada logia fuera un club de fútbol, la Gran Logia es la AFA. ¿Por qué existe el club de fútbol River, Boca o Argentinos Juniors? ¿Qué tienen en común cada uno? ¿Qué tienen de diferencias? Es lo que explica por qué están federados. Hay unas reglas de convivencia, hay unas reglas de pertenencia, hay unas reglas para pertenecer a la federación, pero por qué sos hincha de uno u otro depende de tus valores. Entonces, vos tenés un interés en la historia y logias de historiadores que se dedican a buscar, a escudriñar en los diversos archivos de la historia. Vos tenés una tendencia a hacer política no necesariamente partidaria, ¿no?, sino a buscar acuerdos, proyectos de ley. Hay logias que se dedican a eso. Hay logias que trabajan en la ciencia. Tenemos una academia de ciencia y tecnología que trabaja en llevar a la sociedad un montón de proyectos. Hoy estamos trabajando en un proyecto de la ley integral de ACV, del accidente cerebrovascular. No es lo mismo tener una ACV en cualquiera de las provincias argentinas. Bueno, hay logias que se han dado en esa tarea de unificar, vivas en Tucumán, Tierra del Fuego, Buenos Aires, que todos tengan el mismo protocolo como para poder actuar y salvar vidas. Y como te decía, en la historia, más allá de la educación y de la salud, la masonería formó parte, por ejemplo, de la tenida de Unión Nacional. Ha propiciado José Roque Pérez, nuestro primer gran maestre de 1857, hizo propicio que Urquiza, teniendo la posibilidad de pasar por arriba de las tropas de Mitre en el llamado Misterio de Pavón, mal llamado Misterio de Pavón, ha llamado a Urquiza y a Mitre a recordarles que son masones, que están juramentados en tener todas las instancias de diálogo posible antes de tomar las armas, y es lo que produjo que Urquiza se dé media vuelta y se fue. Hoy se sigue hablando del Misterio de Pavón. Para nosotros no es ningún misterio, hay actas, hemos publicado, incluso escritos con la conferencia que dio Roque Pérez, dando inicio a lo que hoy conocemos como la nación argentina, ¿no? Una pregunta, ¿de qué, por ejemplo, vos como gran maestra de masonería, cómo vivís? O sea, ¿de qué vivís? Nadie vive de ser masón, ¿no? Yo en mi caso me dedico a la informática, a la ciberseguridad particularmente, y a dar clases, y desde el último aprendiz al gran maestre, o sea, el aprendiz es el recién iniciado o ingresado,
al gran maestre, tenemos de día nuestro ¿Y trabajo. cómo es que tienen como jerarquías adentro? Grados, o sea, vos ingresás como aprendiz, luego de un año sos compañero y al tercer año sos maestro si vas avanzando en tu camino de comprensión de las herramientas. ¿Y quién evalúa eso? La logia a la que perteneces. Digamos, vos entrás a una logia como aprendiz y vas debatiendo, participando, presentando escritos desde proyectos de ley, como te decía, lo que se te ocurra, debatís, participás y bueno, se van rindiendo exámenes como si fuera muy parecido, salvando las distancias, a las artes marciales. No quiere decir que el cinturón negro sea jefe del cinturón naranja, quiere decir que tiene un recorrido dentro de la institución que le permitió ir adquiriendo sabiduría en ese camino. Bueno, los grados más o menos. ¿Está bien dicho que son como una elite? No. Porque para el, digamos, quizá, no sé qué porcentaje de la población será masón, pero entiendo que debe ser poco el porcentaje. ¿Cómo, o sea, que se los ve como, históricamente, yo entiendo, ¿no? Y por ahí es muy personal, ¿no? Pero se los ve como una elite, digamos, como un grupo de gente que se asocia y que resuelven temas entre ellos que después pueden o no afectar a otros, y bueno, hay como mucho mito y cosas así. Hay mucho mito, de hecho hay muchos mitos alrededor de la masonería, se lo considera una élite económica, que no lo es, hay gente de mucho dinero y hay gente que tiene su estudio o es estudiante, hay gente que tiene oficios, se considera una élite intelectual, en ese sentido cualquier ciudadano que tenga ganas de justamente formarse, de trabajar, de convertirse justamente en un libre pensador, en el cuestionarse el porqué de las cosas, es bienvenido. Eso no quiere decir que seamos una élite intelectual, quiere decir que tenemos un grupo de gente inquieta que necesariamente empieza a ocupar espacios y de ahí surgen mitos. Sobre ese punto, porque la imagen que yo tengo, y puede ser desde la ignorancia o capaz es algo que ha ido cambiando, es que antes era algo bastante más cerrado, que tampoco se hablaba, que era por invitación para poder entrar, y hoy en día lo que estoy escuchando es algo mucho más abierto, ¿no? Absolutamente. Eso, ¿cómo era y cómo se ha transformado eso, para entender lo que eso es un poco? Claro, por ahí esto de la percepción de élite es porque Justamente, siempre se eso, percibió que era un lugar, un ambiente cerrado. Exactamente, claro. Yo me crié con esa idea, digamos. ¿No? Tal cual, y de hecho era así, de hecho la masonería en algún momento de su historia fue secreta, cuando se jugaban la vida contra regímenes teocráticos y monárquicos, más acá en el tiempo por las libertades de América, bastante más acá en el tiempo, grandes logias como la Legión del Caribe, que era el grupo de grandes logias que luchaba en contra de las dictaduras latinoamericanas, eran masones que necesariamente trabajaban en secreto, pues si no los pasaban a degüello, literalmente. Pero con el advenimiento de las democracias y particularmente con la vigencia de la Constitución, la masonería florece, ¿no? Entonces decimos que es una institución discreta. En el mundo tuvo ese halo de misterio, pero Argentina particularmente tiene algunos aditamentos que otros países no. Por ejemplo, Uruguay, al igual que Argentina, tuvo dictaduras, solo que Uruguay de por sí es laica. Entonces tenés un expresidente como Tabaré Vázquez que públicamente decía que era masón y presidente y estaba todo bien. Y en Argentina, donde también hubo golpes como en Uruguay y Chile, tuvimos una corriente muy, muy reaccionaria respecto de otros países, ¿no? Digo, ninguna dictadura fue buena, pero me refiero a que en la nuestra además vino de la mano de una ideología muy reaccionaria respecto del libre pensamiento. Entonces, desde la década del 30, que consideramos que es una década bisagra, la Argentina perdió más de 470 propiedades, la gran logia a partir de cada una de sus logias, muchos masones dejaron de asistir, y además tuvimos una corriente muy importante de masones republicanos españoles exiliados en Argentina. Muchos masones fueron asesinados por Franco. Franco tenía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería, o sea, escrito en un decreto. Los que no perdieron la vida y vinieron, funcionó la República Española en el exilio, funcionó acá en Buenos Aires, la Logia Prometeo. Entonces toda esa generación que fue muy importante, yo conocí varios maestros de esa generación, no hace tanto que terminó el franquismo, nos criaron con esa idea de no digas que sos masón, porque podés tener problemas, podés perder el laburo, podés... Entonces, es más, yo siempre cuento, tenía un viejo maestro que nos decía, nuestra fortaleza es el secreto, no hay que contestar. Entonces, si es una institución con un halo de misterio, donde se dice cualquier cosa, y la masonería nunca contó su verdad, por supuesto, se llenó de mitos, de leyendas, de mentiras,
Y nosotros somos una generación diferente, muy respetuosos del que la pasó Sos el presidente, mal. acá que tengo la descripción, el presidente más joven de la historia sería de la masonería. El primer sub 50, tengo 47 en este momento, asumí a los 43, ya hice un periodo de una reelección. Pero sí, si bien somos respetuosos del que la pasó mal, somos masones iniciados en democracia y entendemos que no hay nada que esconder, que la masonería más allá de... ¿Y vos a qué logia pertenecías? Yo me inicié en una logia llamada Liberi Pensatori, que era una logia de inmigrantes italianos que estaba en La Boca, que en su momento pertenecieron Tomás Liberti y Leopoldo Barf, crean Club River Plate, la banda del maestro masón, el rojo y blanco que viene de ahí, digamos una logia muy metida en la comunidad de inmigrantes, y hoy pertenezco a otra logia, porque a lo largo del camino uno también va buscando otras cosas, que se llama Prometeo, que era una logia, que les decía hace un rato, españoles. La de los republicanos españoles exiliados, que hoy por supuesto ya no quedan muchos, pero nosotros trabajamos en ese espíritu. Pero hay logias que mientras había republicanos españoles o anarquistas italianos, como la logia Liberi Pensatori, había otras logias que se dedicaban al estudio, a la cuestión esotérica, quiere decir al estudio del símbolo y sus diversas interpretaciones. ¿Y existe alguna logia tipo de la política? O sea, ¿qué incidencia tiene hoy la masonería, por ejemplo, en la política? Nosotros decimos que la masonería es parte del llamado soft power, como le dicen ahora, ¿no? O sea, no es que la masonería institucionalmente va a decir, che, pongamos un ministro. Claro, no toman decisiones a ese nivel. No, pero sí, por supuesto, o sea, hay personas que ocupan cargos en el gobierno anterior, en el que venga, pero no porque el gran maestre llame al presidente de turno y le diga, sino porque son grupos muy activos de personas que se meten, que se comprometen, que trabajan y de las diversas ideologías que hay, van ocupando espacios. Ahora, para el masón es una garantía de ciudadanía, de honestidad, de cumplimiento de la ley, saber que hay otro masón, entonces lo va a apoyar. A lo largo de la historia es lo que explica por qué Alfredo Palacios, por ejemplo, primer diputado socialista de América, fue apoyado por los conservadores masones, al igual que él. Dijeron, mira, para mí es una garantía, independientemente de su ideología, y lo vamos a apoyar. Ah, ok, es como un club, digamos. En ese sentido es cross a todos los partidos políticos, pero hay valores comunes, valores de respeto a la ley. O sea, la garantía que tenés con un masón es que va a cumplir la ley. Estamos juramentados de respetar la ley de la nación en la que vivimos. Aquel que no cumple la ley es irradiado de la institución de forma automática, digamos. Ok. No quiere decir que estemos de acuerdo con todas las leyes. Trabajaremos para cambiarla, haremos propuestas, foros, debate, pero en el medio vamos a cumplir la ley. ¿Qué otra organización hay que se pueda hacer, o sea, una descripción de que sería las veces de la masonería, pero desde otro perspectivo, desde otro punto de vista? Bueno, hay instituciones análogas, ¿no? De los que se dedican exclusivamente a la filantropía, como el Club de Leones o el Rotary Club y demás. Nosotros, además de la filantropía, formamos ciudadanía en diversos valores, pero con la particularidad que nosotros enseñamos a través del símbolo. Lo fantástico del símbolo es que es libre pensamiento, es decir, para vos es una cosa, para mí otra. El símbolo de la masonería, que es la escuadra y el compás. Sí, la escuadra y el compás. Todos los símbolos de la masonería son herencia de la construcción. Masón significa albañil, constructor, y éramos los constructores de masón catedral. ¿Significa albañil? Albañil, constructor, ¿no? Operador, como hoy le diríamos un albañil. ¿En qué idioma? En francés. En francés. Se escribe masón con C. Okay. Pero bueno, éramos los constructores de catedrales de la Edad Media, que cuando la construcción se populariza y comienzan a aceptarse filósofos, científicos, políticos, se convierten en las grandes logias de libres y aceptados masones. Los aceptados somos los que no éramos constructores, sino que venimos de las ciencias, de las artes, y a partir de esto, digamos, de que nos convertimos en especulativos, todos los símbolos, las alegorías y las parábolas son tomadas de la construcción. Mazo, cincel, escuadra, compás. Hablamos de un gran arquitecto del universo, que es un símbolo y como tal es de libre interpretación, pero acerca. Es decir, el gran arquitecto para el creyente será Dios, para el panteísta la tierra, para el agnóstico el progreso, y discusiones que han dividido a la humanidad durante milenios, como qué Dios es mejor que otro, la masonería la deja a la libre interpretación individual. Es decir, el símbolo acerca también. Por eso preguntabas instituciones análogas. La masonería es adogmática, o sea, somos libre pensadores. No hay un eje común respecto de la religión o de la política. Hay valores. El respeto a la Constitución, o sea, a la ley, a la convivencia pacífica y a la construcción de consensos. Vos tenés una idea, un proyecto de ley sobre educación, nos vamos a sentar y vamos a trabajar desde el acuerdo. O sea, vamos dejando de lado primero las diferencias
y encontramos esos 2, 3, 5, 10 puntos comunes y sobre eso construimos. Esta es la diferencia. Okay. Dejen ahí, los que están del otro lado, dejen sus preguntas acá en el chat que los estoy leyendo. Dejen alguna pregunta que esté buena para hacer y que vi que había algunas de algunas logias y demás para explicar. ¿A qué vos decís que esto de que haya mucho mito respecto a la masonería tiene que ver de que ha sido digamos, muy cerrada? Muy perseguida y cerrada a lo largo de la historia por izquierda y por derecha, ¿no? Desde el conservadurismo, como justamente los golpes militares en Argentina o en la región o el franquismo, a la izquierda también totalitaria, que la hubo en el mundo, o por regímenes teocráticos como en Irán. En Irán está estrictamente prohibida la masonería, pues se considera que viola los dogmas religiosos de ellos. Y en realidad la masonería no tiene problema con ninguna religión. Es más, hubo papas masones, como Juan XXIII, pero el catolicismo en este caso es comulgado a la iglesia, como Iglesia Católica Apostólica Romana, a la masonería. Y cuando uno lee las bulas papales que generan esta excomunión de 1700 y pico, son todos motivos políticos. No hay un motivo, yo invito a los oyentes. La Iglesia los tiene excomulgados. Estamos excomulgados. Hoy, después del Concilio Vaticano II, es un poco más light. Habla de aquellos que conspiren contra la Iglesia, no solo masonería como era antes. Pero sin embargo... de ahí llega, entiendo. Digamos, el nacionalismo católico, por eso es como una interna muy fuerte, ¿no? Es una interna muy fuerte. Nacionalismo católico contra masonería. Efectivamente, de clericalismo y laicismo. Claro, entiendo un poco. La masonería no es antirreligiosa, pero en algún momento de su historia fue anticlerical, es decir, estuvo enfrentada al cuerpo político de la Iglesia. Vos pensás que en Argentina, en un momento donde la Iglesia tenía el registro absoluto de quién nace, quién muere, quién se casa, la masonería dio peleas, como la ley de matrimonio civil, después la de divorcio, la ley de cementerios, la Liga Argentina Pro Cremación, cosa que hoy damos, por supuesto, por sentado. Si uno mira los estatutos originales, la sede central estaba en la calle Cangallo 1242, hoy Perón 1242, nuestra sede central. Es decir, la masonería dio peleas para los derechos civiles desde el laicismo, que no significa estar en contra. ¿Dónde está la sede hoy? Perón 1242 es la sede central, la sede histórica. Abrimos en Noche de los Museos, hay tours, aquel que quiera conocerlo, es una sede construida para ser la sede de la masonería por los mismos arquitectos e ingenieros. Ahí trabaja vos, digamos. Ese es mi despacho, pero aparte trabajan 9 logias por día. La construyeron los mismos que hicieron la primera fase del Teatro Colón, por lo tanto tiene la misma acústica, son Tamburini y Jacques Enrique Pellegrini. Te paso algunas preguntas de la audiencia. Pregunta Juan, ¿apoyaron a Alfonsín? ¿Lo aconsejaron en algo? De hecho, la Asamblea Permanente por Derechos Humanos tuvo como presidente a Simón Lázara, que no solo era masón, hoy su hijo es masón también y es mi vicepresidente segundo. La Logia Independencia, que era la que pertenecía a Alfonsín, trabajaba muy fuertemente con él y lo apoyaba a nivel nacional e internacional. Nosotros, si tenemos una fortaleza, y te decía por qué soft power, es porque podés hablar con otro dirigente desde una relación de confianza en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pregunta Max, ¿a quién veneran? No hay veneración en la masonería. Entendemos que la religión o la fe, en líneas generales, es una cuestión absolutamente personal, familiar. Está el que cree en Dios, está el panteísta, está el ateo, el agnóstico. Por eso hablamos de un gran arquitecto. Es lo que cada uno interpreta como principio creador. Pregunta Cab. Pregúntale, Proman, ¿cómo se financian? De la cápita de cada uno de los cápita, o sea, la cuota de cada uno de los socios, desde el gran maestre hasta la si querés, o sea, si entras a la masonería tienes que pagar como una cuota. Una cuota social que hoy está aproximadamente entre 20 y 30 mil pesos, depende de la región del país. Y después de ¿Cómo está conformado? O sea, ¿cómo la cobran? ¿Qué es una asociación civil? Es una asociación civil. Tipo, es la Gran Logia Argentina. Tenemos balances, asambleas, empleados, abierta al público. Eso como un organismo, como cualquier asociación civil. Cualquier asociación civil que tiene sus autoridades, que paga impuestos, que está exenta de algunos, como cualquier asociación civil, pero sí, está inscrita en la Inspección General de Justicia, es una de las más viejas del país. Pensá que funcionamos de forma ininterrumpida desde 1857. Para una reforma de estatutos tuvimos que ir a buscar los estatutos a no sé dónde, pero se pudo lograr. ¿Cuál fue la primera logia? Fuera de Argentina me refiero. Fuera de Argentina. Llevémoslos a nivel global para entenderlo. La masonería, como la conocemos hoy, especulativa, tiene más de 300 años en Inglaterra, ¿no? O sea, desde 1730 y pico. Yo con los años soy muy malo, pero 1730 y pico.
E institucionalmente en Argentina se crea en 1857. Había masonería mucho antes, por eso hablamos de San Martín. En la primera junta, salvo Ascuénaga, todos eran masones. Pero las logias que estaban conformadas ya de forma individual en el país crean la Federación, que es la gran logia de la Argentina, en 1857. O sea, tiene más de 300 años institucional en el mundo. Hay masonería bastante antes, que fue el germen de lo que la institucionalizó, ¿no? Pregunta Rodolfo, ¿Perón fue masón? Perón fue masón iniciado en el exilio, ya en los 70, en la Gran Logia Alpina de Suiza, en Puerta de Hierro, en toda esa época. Sí. Vuelve a la Argentina y, como recordarán, él cambia. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero para un argentino no hay nada mejor que un argentino, porque empezó a trabajar con una logia en Argentina que se llamó la Logia Unión Nacional, que trabajaba en el Congreso de la Nación. Fue una logia que trabajó muy fuerte por el abrazo Perón-Balbín, por este discurso de tratar de unir, esa idea que había de hacer una fórmula Perón-Balbín o Balbín-Perón, no sé si, que finalmente no se pudo por otras cuestiones, pero sí, él se inició sobre el final de su vida, digamos, pero sí, estuvo iniciado. Te transmito preguntas de la audiencia, yo no entiendo lo que leo, ¿no? Pero Denblock pregunta, ¿es cierto que la Casa de Saboya fueron miembros de la Gran Logia Europea? No sé quién es Saboya. Y después dice, ¿Amadeo I alcanzó el grado 33 o es un mito? Yo te conozco, o sea, te comparto preguntas de la audiencia. Es que pero, tampoco sé quién es Amadeo, por ahí bueno, es alguien súper obvio. Pero internacionales, no sé. Bueno. Sí. Lisandro pregunta, pregúntale por la piedra de la vergüenza. Eso es por los Simpsons, digamos. Los Simpsons con los perdón, yo transmito la pregunta de la audiencia. Pero está muy bien, No. Pará, quedé regalado, pero es una pregunta válida, o sea, puede haber muchas piedras de la vergüenza, no sé, no se me ocurrió que por los Simpsons. Pero no. Hay un capítulo de los Simpsons que habla de los magios, que alguien lo tradujo al castellano como los magios, no sé por qué, pero en inglés se llama stone cutters, o sea, cortadores de piedra. No, todo por supuesto está caricaturizado, agregaron esto de las piedras, de que Homero se tiraba de no sé dónde y que tenía un anillo para pasar más rápido el tránsito. Todo eso es, por supuesto, un dibujito. Pero sí estaba bien asesorado Matt Groening, porque por eso se llama Stonecutter, el símbolo es un mazo y un cincel escrito, llevado a un ridículo, ¿no? Pero sí, no hay piedra de la vergüenza, ni del orgullo, ni de no me acuerdo qué más. Se me está riendo todo el mundo. No, piedra de vergüenza tenés vos ahora que reconociste tu ignorancia sobre los Simpsons, eso me preocupa. Sí, claro, bueno, pero no, sí, bueno, entendemos que soy un joven erudito. Sí. No, pero estamos miramos los Simpsons los masones. Te hago, a ver, ¿qué actividades llevan a cabo diariamente? Bueno, como institución filantrópica hay logias. O sea, recordemos que la Gran Logia es una federación, tiene un proyecto general como asociación civil, pero cada logia tiene sus objetivos. Hay logias que sostienen comedores, que dan clases, que generan capacitaciones. Hay logias de médicos que trabajan justamente en ayudar a la salud pública en pandemia. Se crea específicamente una logia operativa llamada Caballeros de Malta, que en un momento donde la salud estaba saturada, tratábamos de dar una mano en provisión de insumos, a atender pacientes. Después, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos un hogar de niños en el Máximo Paz, provincia de Buenos Aires, que es el hogar de la masonería, el hogar Bernardino Rivadavia, que hoy son 15 hectáreas, que da muchos servicios a la comunidad, no solo niños que van a una escuela que funciona allí, sino el cuartel de bomberos voluntarios de Máximo Paz está ahí, la sala de primeros auxilios, escuela de rugby, de fútbol, hay una radio. Es decir, tratamos de volcar a la sociedad de forma discreta, como decíamos. Nosotros no hacemos propaganda de, mirá, hicimos tal obra. Tratamos de solucionar los problemas de fondo porque hacemos filantropía, no caridad. Caridad, que es una parte de todo esto, es decir, hay veces que hay que enviar dinero, es necesario, pero tratamos de ir a solucionar el tema. Llámese un taller de artes y oficios, llámese una escuela, no solo enviar dinero. Entonces, esa es nuestra actividad principal. Bueno, Pablo, creo que fue una nota interesante, ¿no? Sí, completamente. Yo no tengo ni idea del tema, realmente, o sea, más allá de lo que uno escucha, o de lo que sabe de esto, de los mitos y demás. La verdad que te agradezco por acercarte hasta acá y bueno, por abrirte a darnos una nota. Al contrario. Y la verdad que nada,
La verdad fue bastante amena la nota, me parece. Buenísimo, y muchas gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Lo que gusten, acá estamos. Bueno, buenísimo, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa de 2 minutos, si les parece, nos reacomodamos, hablamos con André cómo seguimos el programa y le damos después hasta la 1 derecho. Perfecto. Dale, perfecto. 2 minutos y volvemos. En Neura 89.7, Nicolás Promancio revisa la letra